Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Este día para seguir hablando de política, para seguir hablando de la coyuntura que ahora mismo tenemos los ecuatorianos, toda vez que el señor Daniel Noboa Sin ha sido posesionado como presidente del Ecuador para el 2025 hasta el 2029. Este acto de posesión se dio el pasado sábado, 24 de mayo, en la Asamblea Nacional, con escasa concurrencia de jefes de Estado. Digo dos, hubo dos, la señora presidenta de Perú y el presidente de Colombia, que el presidente de Colombia vino más que por la posesión a decir algunas cosas al presidente Noboa y con algunos delegados de segundo orden de otros países. Y obviamente algo que destacar también, estuvo ausente los 66 asambleístas de la Revolución Ciudadana que hasta ahora no reconocen como legal la elección del señor Noboa. Y hubo, por supuesto, la familia Noboa, la familia del presidente, del señor Olsen de la Asamblea y otros personajes. Saludo cordialmente y agradezco la presencia de mi invitado de hoy, el doctor Rubén Castro. Él es docente universitario y pues inquieto y dedicado al análisis de la política y preocupado, por supuesto, de lo que pasa en el país. Rubén, muchas gracias por venir a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Bueno, para comenzar, la pregunta de cajón. ¿Oíste, viste el discurso del presidente Noboa en la Asamblea Nacional? Primero, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Quiero comentarte que he aceptado tu cordial llamado después de un buen tramo en el que generalmente me he abstenido de estar en reuniones como estas Rompo tan... el silencio. Sí, y porque un poco justamente he creído que eh, no es muy apropiado el seguir en el espacio público simplemente haciendo análisis y mirando la realidad, siendo que más efectivo probablemente es trabajar en los espacios de la ciudadanía, justamente aclarando lo que deben ser los rumbos de la sociedad. Y claro que vi el evento en el que se posesionó el presidente de la República con los elementos de alguna caracterización que tú haces. Sin duda alguna que ha sido inclusive posteriormente comentado por quienes desde la postura apologética pretende enaltecer, ensalzar el hecho y obviamente desde la postura crítica o inclusive intencionalmente devaluadora, queriendo justamente menospreciar los hechos o darles también una apreciación que obviamente pudieran también demeritar lo que allí ha ocurrido. En ambos casos, digo yo, mi estimado Fernando, lo que se nota es justamente que vivimos en un país que se envuelve, se enreda en las circunstancias, en la coyuntura. Del discurso presidencial, obviamente, se analiza apenas las formas o los contenidos inmediatos. De lo que ha ocurrido en el suceso se mueve el análisis en lo también formal y en el inmediatismo. Sí, porque hay muchos medios que se dedican a analizar o a escandalizarse a ratos del look con el que iban vestidos los invitados o las autoridades que concurren allá. Pero ¿qué te quedó a ti de esos 21 minutos que el presidente habló ahí, luego de haber ensayado varias veces, creo que el teleprompter del discurso que obviamente no escriben los presidentes, sino les dan escribiendo quiénes son sus asesores? Bueno, lo que queda es efectivamente es de incertidumbre. Yo pienso que el discurso presidencial volvió a ser lo que debía esperarse. No hay un proyecto de país.
no se encuentra ninguna propuesta que convoque, ni siquiera a los mismos empresarios que son el grupo natural al que pertenece Noboa. No se encuentra una posibilidad de comprender a dónde mismo quiere llegar un régimen como el que estamos en este momento teniendo en el país. Obviamente hay un discurso retórico, hay un discurso en el que inclusive ahora se usa ciertas posibilidades de emoción, de emotividad, pero en concreto, desde la perspectiva de lo que implicaría construir o tener una propuesta de nación o de Estado y de país, no tenemos, no hay ahí nada. Nada que destacar, Rubén. Yo creería que no, porque es la rutina, es lo cotidiano y lo que normalmente podemos encontrar en alguien que no tiene ninguna propuesta estratégica. Lo que hay es efectivamente el ofrecimiento de hacerlo inmediato, lo que encontramos en presidentes de la República que normalmente se han acostumbrado en la administración de la crisis. En la administración de la crisis lo que hay es propuestas de cómo salvar los muebles, para usar este dicho que es tan viejo en nuestro medio, ¿no es cierto? El inmediatismo, decía yo, es lo que caracteriza a esas actuaciones y a esas proposiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer en materia de la economía? Si es que algo de economía podríamos decir que se planteó. ¿Qué vamos a hacer en términos de obra pública? Si es que alguna cosa de obra pública se planteó. ¿Qué vamos a hacer en términos de los problemas fundamentales de la seguridad o de la educación que tenemos en el momento actual? Digo, pero son cuestiones que suenan mucho a propuestas tremendamente generales, primero. Segundo, sin explicitar qué mismo va a implicar aquello. Y segundo, el cómo. ¿Cómo y con qué también, ¿no? Exacto, ¿y con qué? ¿Sí? Entonces, es un presidente que navega, diríamos, sin mayor conocimiento de cuál es el escenario. Se nota que es una persona que desconoce tremendamente al país. Un presidente que no te muestra el escenario en el que se mueve es porque lo desconoce. Un presidente que alude a cuestiones de la perspectiva desde la visión retórica es un presidente que desconoce el país, un presidente que no establece ni las más elementales líneas de la política a adoptar. No se trazó ninguna ruta. Yo no Y encuentro es ruta para 4 años, ¿ah? Sí, no, yo no encuentro una propuesta. Fernando, desde mi perspectiva, no hay una propuesta. Por ejemplo, en temas de la política, ¿qué es lo que dijo Noboa respecto de sus relaciones con las diferentes fuerzas y en los escenarios que tenemos? Nada. Desde mi perspectiva, no hubo propuesta. ¿Sí? Aludir a que hay que trabajar para hacer el futuro es una expresión retórica. Si tú comparas los discursos que en su tiempo, digamos, por ejemplo, los plantearon Febres Cordero para asumir el mando presidencial, o el doctor Borja, ¿sí? O si escuchas un mensaje concreto, por ejemplo, de alguno de los otros presidentes, para hablar inclusive de uno que terminó también siendo retórico, pero algo dijo, Yamil Maguad, encuentras que allí hay por lo menos algunas directrices. Borja sabía perfectamente qué es lo que había que hacer con el país. Febres Cordero, ni se diga, eran sujetos con claridad meridiana Con de sus cómo. propios intereses, por supuesto. Desde luego, porque obviamente en la política no es que estamos hablando de que los presidentes de la República son sujetos con capacidades de dirigir el país en perspectiva de su visión solamente. Sabemos que en la política se
conjugan Claro, intereses. yo siempre digo, la política no es inocente ni gratuita. Se Uno ponen de en los juego un sinnúmero de cosas. más destacados políticos del mundo, que fue el dirigente de una revolución en Europa y Asia. Estamos hablando de Lenin. Decía que la política es la expresión concentrada de los intereses económicos. Y precisamente enrumbar la política, dirigir la política, es saber conjugar precisamente los intereses económicos fundamentalmente que se ventilan y se disputan en la Entonces, sociedad. recogiendo aquello, ¿cuáles son los intereses que han primado ya en los 18 meses de gobierno del señor Noboa? ¿Y cuáles serán esos intereses que primarán en los próximos 4 años? Bueno, eso sí es posible ya advertirlo, no porque lo haya dicho Noboa. Apreciar lo que implica el gobierno de Noboa, eso sí lo podemos hacer en función justamente de lo que él representa y hasta dónde ha movido hasta el momento las direcciones del Estado. Y estamos claros que efectivamente no son los intereses ni de los sectores obreros, campesinos, de general de los trabajadores, no es la clase media, no son los pequeños empresarios los que están representados en la política que conduce en el gobierno nacional, de ningún modo. Son los intereses efectivamente de los sectores más alineados con el empresariado de alto vuelo y obviamente con las transnacionales, en el sector financiero, en el sector agroexportador, en el sector de la industria, en el sector del comercio y de las finanzas, obviamente son esos los intereses que están privilegiados en las orientaciones de la política del gobierno. Todo lo que se ha desarrollado hasta este momento está obviamente comandado por esos intereses. Pero aquí en el Ecuador somos 18 millones de ecuatorianos y los que votaron por el señor Noboa, el 50 y pico, 56% prácticamente, no son solo empresarios, son campesinos, son indígenas, son estudiantes, son pobres. O sea que a ellos no va a regresar a verlos. Es que la política no se mueve en esa lógica, Fernando. Los procesos electorales no son precisamente procesos que pretenden lograr que lo que decide en una elección la población efectivamente tenga posibilidad de expresión en las decisiones gubernativas. Los procesos electorales son apenas, diríamos, fantasiosos mecanismos de legitimación. Se usa a la población para legitimar gobernantes. Se usa a la población para legitimar representantes. Y representantes que en la gran mayoría de ocasiones no son los representantes de los que votan. Bueno, de eso está plagada la historia, no solo nacional, sino la historia universal. En todas partes. Si tú miras quién es Trump en Estados Unidos, no podemos pensar que él sea un representante de los sectores sociales más oprimidos de la población estadounidense. Si te ubicas inclusive con representantes progresistas, como les denominan ahora, como la presidenta mexicana. De todas maneras, sin embargo, de que podríamos decir ahí que hay una presidenta que no proviene de los sectores más altos de la dominación económica de México, y que podríamos más bien adjudicarla a sectores de la clase media y de la socialdemocracia mexicana, pero tampoco ella es una representante de los sectores más, diríamos, preteridos de la sociedad mexicana. En Colombia tenemos a Petro. Petro tampoco es un representante de los sectores populares, representan a sectores, obviamente, que tal vez inclusive en algún sentido recogen, en alguna medida, para decirlo, que tienen este tinte más democrático, pero no son representantes de esos sectores. En el Ecuador nunca hemos tenido un representante que efectivamente responda a la clase obrera, a los campesinos, a los sectores medios de la población. Rubén, entonces, esas esperanzas, esos sueños que se trazan durante la campaña electoral, los electores que están preteridos, como tú dices,
Se queda en ese cajoncito que se llama urna. Ahí se acaba la participación de mujeres y hombres que van a hacer ese derecho y ese uso al voto. Desde luego que sí. La dinámica electoral termina siendo, efectivamente, hemos dicho, una ilusión, una fantasía, porque pasado el proceso electoral, lo que cada representante hace no lo hace ya en el nivel de la consulta. Pensemos, por ejemplo, en sectores políticos que tendrían un anclaje mayor en organizaciones de base, para referirnos de nuestro país al Pachacutic. ¿Qué pasa con los representantes elegidos del Pachacutic? En principio podríamos decir que desde esta lógica aparente de ser representantes de sectores organizados de la población de más abajo, ¿sí? Podríamos pensar que allí es donde mejor se expresa esta aparente lógica. Pero ¿qué es lo que ocurre una vez que los eligen? Tú has visto ya, o sea, ni siquiera acababan de sentarse y ya estaban cada uno buscando sus propios intereses o jugando a la dinámica de la negociación. ¿Por qué? Porque elegidos ya no tienen ninguna posibilidad, diríamos, ni ninguna obligación de estar consultando a sus electores. La dinámica de la democracia representativa siempre será esa, desde que se institucionalizó. Si tú miras los primeros avances de la democracia burguesa representativa, inclusive en Francia, termina dándonos justamente lecciones de eso, de que los representantes acuerdan entre ellos a espaldas de la población. Entonces, frente a eso, la gente dirá, ¿qué hacer para no ser utilizados, para no ser funcionales, para no ser simplemente objetos? Porque a la larga nos convertimos en objetos, no en sujetos de esta política que no nos representan en realidad, sino que nos utilizan en realidad. Bueno, el tema siempre ha sido el cómo deberíamos operar frente a ese escenario tan falso. Y en la ciencia política hemos discutido un montón de ocasiones de cómo lograr procesos que terminen justamente validando una representación y una posibilidad de acceso al ejercicio real de poder por parte de los sectores que nunca ejercen el poder y terminan atrapados en esta dinámica de la representatividad. Y claro, entonces ahí diríamos, primero, que no es un proceso que puede resolverse en cuestión de días. Segundo, es un proceso que requiere de una importante y profunda modificación de la conciencia social. Aquí, evidentemente, si no tienes otra conciencia social, si no construyes otra capacidad en nuestra población para entender la política, su rol, su dinámica, entonces tendremos siempre electores del nivel que tenemos. ¿Dónde y cuándo y cómo se construye esa nueva conciencia social? Para eso se requiere organizaciones políticas también que estén en la capacidad de generar esa conciencia social. Entre los amigos que siempre han hablado de la necesidad de las revoluciones en las sociedades capitalistas, siempre se habla de que además de los factores objetivos que se requieren para los cambios sociales, es indispensable justamente contar con los factores subjetivos. Y esos aluden justamente a la conciencia social. Pero tiene que haber quien eduque, tiene que haber quien genere, tiene que haber quien se dedique a hacer eso. En el Ecuador, lamentablemente, la gran mayoría, si no la totalidad, de sectores que participábamos de la izquierda, prácticamente han terminado liquidados y embarcados en esta dinámica. Algunos acomodados, ¿no? Porque adicionalmente ese ha sido el propósito de muchos. El propósito de muchos, entre comillas, militantes de estas propuestas transformadoras, no era más que el estar
para ver cómo también se ubican en ciertos espacios de poder. Esto era lo que discutíamos también en nuestros tiempos, por allá por los años 70 y 80, ¿no? Porque habían quienes desembosadamente decían que no se trata de hacer una revolución, sino de simplemente participar en los espacios de poder. Esa gente, efectivamente, toda su vida estuvo interesada en eso, han participado en espacios de poder, son gente que ha logrado probablemente inclusive incrementar sus patrimonios, viven ahora cómodamente y obviamente tenemos una izquierda terminada, casi aniquilada en el escenario político nacional. Rubén, regresando al 24 de mayo, aterrizando en el discurso del presidente, ¿qué le espera al Ecuador entonces? Con esos contextos que tú has dado, ¿qué le espera, digo, al Ecuador en este trecho de 4 años? Porque ahora va a tener 4 años el señor Noboa. Y bueno, en la asamblea se vio mucha emotividad familiar, mucha juventud. El presidente de la asamblea es un joven también, el presidente de la república es otro joven. Ellos dicen que inauguran la patria, que le han salvado a la patria, que van a construir el nuevo Ecuador. Desde tu visión de docente, de académico, ¿qué le ves? Porque dirá, Rubén Castro es un pesimista o es un izquierdista y qué sé yo. Pero ¿cómo le ve a este Ecuador mañana, pasado y pasado mañana? La intención del objetivismo o de ser objetivo, de ser sensato en las análisis, no necesariamente es pesimismo. El pesimismo implicaría efectivamente el no tener una apreciación que reconozca las cosas positivas que podrían existir. Y claro, digo, la visión mía no es pesimista, pero obviamente procura analizar la realidad desde lo que vemos, de lo que existe. Y digo, lo que existe nos permite apreciar que en el futuro inmediato, no creo que tengamos más que lo que ya hemos podido encontrar en la gestión de Noboa, ¿sí? Mira tú, inclusive hay síntomas que son tremendamente cuestionados y también expresivos de lo que sería ese gobierno. Apenas posesionado, nombra como gerente de los medios públicos a una connotada correísta. ¿Qué puedes esperar de eso? O sea, ese es un signo. Si te encuentras con que entre los novoístas pones a ministros o se ratifican a ministros y se ponen a funcionarios de alto nivel que en cargos que debieran merecer personas con cierto nivel de experiencia, con ciertas capacidades para la gestión, y pones a gente que desconoce. Entonces, ¿qué puedes esperar? Entonces, no hay pesimismo, hay objetividad. Entonces, lo que tendremos en 4 años es un poco seguir el aprendizaje, porque en año y medio probablemente ya hay algo, pero falta todavía. Y entonces este gobierno seguirá moviéndose por lo menos un año más en los ritmos del aprendizaje, y en los subsiguientes años tal vez ese aprendizaje no servirá para resolver los problemas de la clase trabajadora, de los campesinos, de los problemas fundamentales de la economía, de las necesidades y de las condiciones de vida de nuestra población. Servirá fundamentalmente para generar eso que es el interés de lo que representa Noboa. Es decir, tendremos a un presidente que consolide en alguna medida sus conocimientos y sus capacidades para dirigir el gobierno en perspectiva de lo que le interesa a los sectores que lo pusieron ahí y que lo tienen como su más connotado representante. Ese aprendizaje que tú dices y otros llaman esas pasantías, no necesariamente aterrizarán en el saber, en el conocer cómo mismo está el país
y cómo solucionar sus problemas. Mientras eso ocurre, mientras se da el aprendizaje, se da la pasantía, se da lo que tú dices, la construcción de mayor acumulación del poder y todo eso, mientras eso pasa, ¿qué va a pasar en la gente común y corriente, en el pueblo llano, el pueblo de a pie que suele llamarse ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si ahora mismo tenemos que apenas 3 de cada 10 personas, hombres y mujeres, en la capacidad de trabajar dentro de la población económicamente activa, no, apenas tiene 3 de cada 10 tiene trabajo formal? ¿Qué va a pasar con el asunto de que no hay medicinas, que no hay atención en los hospitales, tanto del seguro como del Ministerio de Salud, que las carreteras están abandonadas, descuidadas, y el asunto de la seguridad, que es uno que si no los matan de verdad, los matan de terror, nos matan de preocupación, nos matan de temor? Bueno, yo digo, tendremos que lidiar un poco con la cotidianidad, ¿no? Con los problemas que están. La población abajo Nosotros lo que va... también aprender Bueno, a y no vivir con solo... eso. ya hemos aprendido, nosotros nos movemos ya en la cotidianidad, en la reiteración. El pueblo ecuatoriano está este momento obviamente enterado de la cantidad de dificultades que tenemos en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestro trabajo. Hemos aprendido inclusive a movernos con cierta tolerancia ante los agravios, lamentablemente, ¿no es cierto? Mucha gente ya no protesta, resiste, se ha acostumbrado a este tipo de cosas y aspiremos. Ha perdido hasta la sensibilidad, diría Rubén. Sí, sí, sí. Y lo que habría que aspirar es que por lo menos algo de lo que se proponen gentes también con cierto nivel de sensatez y dignidad en el ejercicio de las funciones públicas, digo, habría que esperar que por lo menos de esas acciones que harían esas personas, algo en algún sentido pueda morigerar los efectos de las graves situaciones o condiciones de existencia que tiene el país en este momento. No aspiraría yo a más. Yo creería que en el momento actual lo que tenemos es un escenario en el que lamentablemente las condiciones no creo que cambien mucho. Si cambian, no serán tampoco cambios de envergadura. Si es que tenemos posibilidades de un ejercicio gubernativo con ciertas proposiciones, esas proposiciones en alguna medida lograrán, digo, crear apariencia de satisfacción de ciertas necesidades hacia abajo. Lo fundamental estará siempre dirigido a los intereses de los de arriba, porque es la naturaleza del gobierno y no hay que perderla de vista. Quienes no entienden o quienes no analizan la realidad de la política, de la economía y de lo que le pasa a la sociedad ecuatoriana sin tener en cuenta que en este país también hay intereses de clase, probablemente cometen un gravísimo error. Entender a la sociedad desde los intereses de clase que están en el ejercicio del poder es clave para también entender el rumbo que tenemos por delante. Porque la idea sería no un Estado asistencialista, sino un Estado que distribuya la riqueza, que dé oportunidades a todos los ecuatorianos. Y yo pregunto al docente, al académico, ¿cómo está esa relación con los estudiantes? ¿Qué se puede hacer desde la universidad, desde la academia, desde la educación, para lo que tú decías, el asunto de la conciencia política, el asunto de la identidad, el asunto del empoderamiento como ciudadanos y como seres humanos? Bueno, yo creo que las academias también viven tiempos preocupantes. En las academias también tenemos reflejada la crisis nacional y creo que uno de los graves errores que se ha cometido en el trayecto de la vida universitaria e institucional nuestra ha sido justamente el creer que hay que abolir el debate de la realidad nacional, generar conciencia crítica,
pensar en la necesidad de que todos nuestros profesionales, más allá del tecnicismo, también entiendan lo que son los elementos de la dinámica social para, en el marco de eso, también usar la ciencia No y la solo técnica. profesionales encaminados al mercado, ¿no? Claro, eh, eh, hemos caído en ese gravísimo error, ¿no? De entronizar el tecnicismo, el eficientismo, el pragmatismo en las actividades académicas. Se ha condenado el que en las universidades se desarrolle capacidad crítica, para usar el nombre de tu programa. Eh, el pensamiento crítico es uno de los elementos más valiosos que tenemos en las universidades y a lo que nunca debemos renunciar. Y ese pensamiento crítico se genera a la luz, obviamente, de la ciencia, a la luz también del conocimiento tecnológico y técnico, pero obviamente en el marco del conocimiento crítico de la realidad nacional, entendiendo lo que le pasa a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, entendiendo lo que pasa con nuestros gobiernos, con nuestro Estado, con nuestros sectores sociales, lo que pasa con nuestras realidades concretas. Porque parece que la universidad está produciendo profesionales divorciados de lo que tú dices, de esa realidad, de ese interés por conocer y coadyuvar a solucionarlos. ¿O me equivoco? Bueno, sí, he dicho que en la universidad lamentablemente se han abandonado situaciones de estas o posturas de esta índole. Sin embargo, hay esfuerzos individuales. Del todo no existe omisión de estas cosas. Hay docentes o habemos docentes que todavía perseveramos en la necesidad de inculcar entre nuestros estudiantes justamente ese espíritu de ser profesionales que vayan más allá del tecnicismo, ¿sí? Y claro, sin embargo, eso es un esfuerzo que por lo que es individual, por lo que es apenas un esfuerzo de unos cuantos, termina efectivamente no siendo lo que caracteriza al quehacer académico. Esto no significa adoctrinamiento, por De supuesto. ninguna manera, de ninguna manera. El adoctrinamiento implicaría efectivamente el obligarles a los estudiantes a usar una sola visión ideológico-política sobre la realidad. No, por lo general en las universidades el pensamiento crítico se desarrolla a la luz justamente de mostrar una serie de elementos que desde la ciencia y de la comprensión de la realidad concreta eh, es posible efectivamente desprender una serie de posibilidades de solución o de desarrollo de la colectividad, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro tema completamente distinto. Ciertamente hay quienes a eso inclusive lo han querido satanizar justamente en función de este etiquetamiento que le han puesto, ¿no? Adoctrinamiento. Los que conocen perfectamente lo que pasa en muchas universidades, probablemente eh, podrían concluir que el adoctrinamiento más bien ocurre en universidades de élite. Allí es donde más adoctrinamiento se produce. Por ejemplo, en las universidades de élite, el pensamiento neoliberal es el pensamiento oficial. Y allí sí les obligan a estudiar con Y cierto rigor. hay una batalla cultural, pues ahora, ¿sí? Hay una batalla Desde luego, cultural. la lucha ideológica, como solíamos decir en nuestro tiempo y ahora como la denominan batallas culturales, son permanentes en la historia humana. Los puntos de vista de cómo abordamos el entendimiento de la realidad humana son puntos de vista que obviamente se confrontan al momento de entender esas dinámicas en las que vive la sociedad y la colectividad, ¿no es cierto? Y entonces, eso no ha cesado, seguirá, y en las universidades también ocurre. Muy bien. Vale recordar que el presidente Daniel Noboa fue posesionado el 24 de mayo como presidente de la República. No hubo una coronación, ¿sí? Fue una posesión
de presidente de la República y no una coronación de otra índole. Rubén, gracias por haber asistido a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Y si quieres, si tienes alguna cosa adicional que decir, pues... No, solamente que sí, lo que acabas tú de mencionar tiene una incidencia o una preocupación de trasfondo, ¿no? Efectivamente, lo que tenemos por delante probablemente sí será la continuidad de un rasgo autoritario y que hemos ya podido saborear en estos tiempos, ¿no? Creo que Noboa sí tiene mucho de ese perfil. Gracias, señoras y señores. Esta ha sido la participación de mi invitado de hoy, el doctor Rubén Castro Orbe, analista político y docente universitario. Aquí en Pensamiento Crítico seguiremos analizando, seguiremos pensando y preocupándonos de los temas que a todos y a todas nos preocupa, nos interesa y nos agobia, porque somos seres que estamos contaminados por ese deseo de que este país sea digno, sea libre, sea justo, sea equitativo y sea diverso. Señoras y Muchas gracias, señores, Fernando. hasta la próxima.